Buenas tardes para todos y todas. Un cordial saludo. Un placer saludarles a todos nuestros amigos, amigas en Latinoamérica y el mundo. Eh, Desde acá, desde Medellín, iniciamos este ciclo que hemos nombrado Despojo y Defensa del Territorio Urbano. Eh, Mi nombre es Edison Villa, hago parte del grupo de investigación social Cabilando y de la red interuniversitaria Redipaz. Y este encuentro lo hacemos con el apoyo de, el grupo GIPAT de la Universidad San Buenaventura, de la Clínica Jurídica y de la Facultad de Derecho de la Autónoma Latinoamericana de Medellín, además del proceso de laboratorio urbano, que hace parte también de esta movida que hemos llamado hacia el movimiento por el derecho al campo y la ciudad. Aquí están nuestros compas que han venido construyendo y tejiendo con nosotros este proceso. Este encuentro lo hemos nosotros tratado de gestar como un encuentro de intercambio de saberes, de aprendizajes que se han obtenido a partir de la reflexión sobre muchas de las luchas que se han tenido en muchos lugares de Latinoamérica, específicamente de Colombia. Y ese acumulado nosotros lo leemos de manera crítica, tratando también de mirar cómo ese acumulado nos retroalimenta y nos permite avanzar como procesos organizativos y en construcción de propuestas, tanto al modelo de ciudad como a eso que hemos nombrado como desigualdad y lo que se promueve desde allí, y también a eso que hemos nombrado como despojo, como un fenómeno recurrente en los últimos tiempos. Y pues desde estos espacios nosotros proponemos hacerle resistencia a esa única manera de pensar estética, política y urbanísticamente la ciudad. Por eso llamamos al espacio conflictividades y ciudades neoliberales. Medellín para nosotros, lamentablemente, se nos hace ver y se nos hace pensar como un referente en ese sentido de cómo una ciudad, un espacio, un hábitat es modificado, eh, organizado bajo el bisturí de los neoliberales, de esa tendencia económica y política hegemónica. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestros compañeros, a el profesor Forrest Hilton de la Universidad Nacional, al profesor Juan Gelacio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, a nuestro compañero de proceso Fernando Zapata de la Corporación Convivamos y de los procesos de la nororiental. Ellos tres serían nuestros invitados de hoy, con quienes estableceremos estos vínculos para la conversación. Profesor Forrest, ¿está allí? ¿Nos escucha? Te escucho muy bien. Bueno, Aquí estoy profe, con el video y el micrófono. qué bien. Profe, nos gustaría entonces escuchar en esta primera parte del conversatorio algunos apuntes suyos o sus reflexiones a partir de la temática que nos convoca. Le escuchamos, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les aclaro, en primer lugar, que yo no soy historiador, digamos, de la ciudad de Medellín propiamente, no he hecho trabajo de archivo. Obviamente en la Universidad de Antioquia, igual pues que en la Universidad Nacional donde yo trabajo, hay muchos que están haciendo ese tipo de investigaciones en los archivos. Lo que yo he hecho más bien es un esfuerzo por sintetizar algunos de los puntos que yo considero claves
para entender la actualidad de Medellín, digamos, tomando en cuenta su trasfondo histórico. Y he escrito un ensayo hace un poco más de 10 años, tal vez planteando lo que yo llamaría la modernización contrainsurgente y narcoparamilitar en Medellín. Y lo que intento hacer es explicar un poco cómo podemos entender la transición del viejo orden industrial, digamos, clásico del siglo XX a lo que sería el nuevo orden actual, conocido por algunos como Medellín City, caracterizado, entre muchas otras cosas, por el predominio de la propiedad inmobiliaria a las finanzas, los seguros y demás servicios. Y la pregunta es cómo podemos entender la crisis actual de Medellín como ciudad y Antioquia como región a la luz de lo que sería la larga duración, el medio plazo y el corto plazo. Entonces, comienzo más o menos preguntando cómo llegó a ser capital industrial y capital, digamos, de la modernización en Colombia en el siglo XX, la ciudad y la región. Y comienzo con las bonanzas a finales de la colonia, cuando todavía mandaban los Borbones, la bonanza de oro en particular, y después pasó por la bonanza de café. Y resalto esa historia de bonanzas previas y sobre todo lo que podríamos llamar el predominio del capital mercantil. No era durante la colonia tardía una sociedad de terratenientes esclavistas como si lo era el Valle, por ejemplo. Eh, a pesar de su tradición, podríamos decir, conservadora en cuanto al papel de la iglesia en la sociedad y el papel de los patriarcas criollos, que sí podían ser terratenientes, pero mayormente su fortuna venía, digamos, de su posición de comerciantes. Entonces yo enfatizo que estos patriarcas criollos lograron realmente dominar una sociedad de pequeños y medianos productores y transportistas, fueron mineros o cafeteros, y entonces ese capital mercantil dominaba en el punto de intercambio, no a través del latifundio, que digamos. Y ahí se iba configurando lo que el gran historiador colombiano Jesús Antonio Bejarano llamó una cadena de intermediarios. Eso era la característica, la economía, la sociedad en buena medida en Antioquia y Medellín como la capital de esa sociedad regional. Hay que enfatizar también la conexión importante que tiene Antioquia con el Caribe a través del contrabando, que eso también se remonta a la colonia, y de alguna forma ese comercio, si bien era dominado por grandes patriarcas, el capital mercantil también habría cierto espacio para la entrada de muchos pequeños y medianos, y habría que decir que esos patriarcas criollos enfatizaban obviamente su tez blanca. En cambio, muchos de los pequeños y medianos productores eran más bien lo que en ese tiempo llamaban mulatos, zambos, mestizos, gente mezclada de todas clases. Entonces, yo digo, eso es parte de lo que posicionó a Medellín como lo que los paisas les gusta llamar sociedad pujante, y a raíz de la bonanza cafetera y el predominio del capital mercantil antioqueño en esa bonanza, se dio lugar a una expansión urbana, podríamos decir temprana, si se compara con Cali, y una industrialización liviana. Y todo eso reforzado por un corporatismo católico, podríamos decir, heredado obviamente de la sociedad conservadora de la colonia, reforzada en el siglo XIX, y de esta forma en el siglo XX emergen como grandes empresarios los Restrepos, Echeverrías, etcétera, enfatizando cosas como la acción social católica y un modelo paternalista,
de trabajo. Entonces, eso sería, digamos, los fundamentos de lo que es la modernización primera, que dependía de del proteccionismo y de la expansión del mercado interno y subsidiado por las exportaciones de café. Y en Medellín se dominaba pues la política económica, la Asociación Nacional de Industriales. Entonces, eso, digamos, sería el orden clásico del Frente Nacional en los años 50, 60, y ya en los años 70 comienza a entrar en decadencia. No hubo una diversificación de la industria liviana a una industria más pesada, y en ningún momento esas industrias eran competitivas, porque más bien gozaban de la protección estatal en todo momento, y cada empresa era una especie de oligopolio familiar en general. Y aparte de lo que podríamos llamar un cierto estancamiento industrial, por una parte, y también de las exportaciones del café, aparte de unos años en los años 70, se podría ver las brechas en ese modelo del Frente Nacional y cierto radicalismo político en ascenso. Y eso está muy bien descrito en un libro que se llama Medellín Rojo. Pero al mismo tiempo, en los años 70, con la caída, digamos, del viejo orden político y su respaldo económico, es decir, Frente Nacional, y el surgimiento de toda clase de movimientos y además insurgencias que vuelven a tomar fuerza finales de los años 70, hubo también una expansión y explosión de redes de contrabando, que tenían como eje Miami por una parte y Colón, Panamá por otra parte. Y obviamente con el paso de los años 70, esas redes de contrabando se van refuncionalizando alrededor de la marihuana y la cocaína para exportarla a Estados Unidos. Y ahí es cuando comienzan a surgir nuevas mafias que van más allá de las viejas de contrabando, y al mismo tiempo, finalizando los 70 y 80, lo que podríamos llamar el despegue del Estado contrainsurgente respaldado por Estados Unidos en nombre del anticomunismo de la Guerra Fría. Entonces, es curioso porque Estados Unidos declara en los años 80, en el gobierno de Reagan, una guerra contra el narcotráfico, señalando a las FARC como los principales narcotraficantes, y después, posteriormente, a Pablo Escobar y el cartel de Cali, etc. Lo irónico es que Estados Unidos, potenciando ese Estado contrainsurgente, también potencia el surgimiento de los paramilitares después de la caída de Pablo Escobar, en particular Don Berna. Sus socios de Cali, Norte del Valle, son muy bien conocidos, pero Don Berna, en su momento de buscar la muerte de Pablo Escobar, en asociación con los hermanos Castaño, contaba también con un respaldo operativo, logístico, de comunicaciones e inteligencia con las fuerzas especiales de Estados Unidos en el terreno. Entonces se va tejiendo unas alianzas muy, muy complejas, y por más coyunturales que fueran, ahí podríamos decir es el núcleo de lo que conocemos como el paramilitarismo que tomaría la ciudad a finales de los años 90 y principios de 2000. Entonces, de ahí intento explicar cómo es que se van redefiniendo los derechos de propiedad, la esfera pública y las instituciones públicas, y cómo se redefine el concepto de seguridad. Pues podríamos preguntar, ¿seguridad para quién o para quiénes? Y obviamente en un clima de homicidio, pues a niveles récord, al nivel mundial, la seguridad es una preocupación muy amplia. Sin embargo, se definía de alguna forma que favorecía lo que yo llamo esa paramilitarización contrainsurgente. Entonces, de alguna forma, intento también mirar cómo es la evolución de la relación entre esas mafias, los organismos contrainsurgentes de Estado, pero también las alcaldías en Medellín, porque es curioso que
periodo de la llamada gobernabilidad coincidía precisamente con la elección de esos alcaldes mal llamados independientes, porque independientes pues del sindicato antioqueño en ningún momento. Independientes tal vez de los viejos caciques políticos que habían mandado a través de uno u otro partido durante mucho tiempo, pero independientes de las fuerzas económicas predominantes, obviamente no. Y por otra parte, el pacto de vivir y dejar vivir que existía en ese tiempo de las alcaldías de Alonso Salazar y, sí, Fajardo primero y después Alonso Salazar. Entonces, alguna cosa que no percaté en el momento era precisamente la capacidad de Fajardo primero y después Alonso Salazar de cooptar liderazgos verdaderamente de base comunitarios. Otros investigadores han, digamos, descubierto posteriormente a lo que yo escribí sobre el tema, pero es muy interesante ver que de alguna forma esa esperanza de un cambio y la posibilidad de participar en la política, que antes había sido mucho más excluyente al nivel oficial, de alguna forma terminó debilitando a los movimientos populares en la ciudad de Medellín hasta cierto punto, y sin embargo, a pesar de esos alcaldes independientes, el orden narco-paramilitar contra insurgentes iba ensanchando. Y posteriormente, algunos investigadores han mostrado hasta qué punto, por ejemplo, hoy en día realmente es el sindicato antioqueño que manda directamente en la alcaldía, en muchas de las instituciones de la alcaldía y distintas instancias de la toma de decisiones. Entonces yo intenté, digamos, comprender esa evolución de Medellín como la capital contrainsurgente y narcoparamilitar al mismo tiempo. Y digo que ese es el trasfondo de la otra ciudad que quiere mostrar a través del mercadeo y las relaciones públicas, y etcétera, etcétera. Mejor dicho, con eso quieren tapar el sol con el dedo, pero al mismo tiempo, creo que según las investigaciones forenses preliminares, todo indica que Medellín tiene la fosa común más grande de América Latina. Y eso es muy diciente sobre el tipo de ciudad que se ha construido en este siglo XX, lo que yo llamaría la modernización contrainsurgente y narcoparamilitar. Entonces concluyo allí y dejo el espacio a los demás invitados y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Forres. Profe Forres, una pregunta para ahorita, si es posible, en su segundo espacio de intervención, que me genera una inquietud esto último que dijo sobre el periodo que nosotros llamamos el periodo fajardista, o el hito fajardista, o el momento en que la supuesta tecnocracia vence el bipartidismo en la ciudad, y cómo esos nombrados como independientes o alternativos empiezan a ser parte de lo que se llama otra clase política, si es que se puede decir así. Y la pregunta es, ¿por qué justamente en ese periodo se fortalece el paramilitarismo en la ciudad? Si se supone que el gobierno en ese momento es un gobierno alternativo, y frente a esto que usted afirma, como que el sindicato antioqueño es quien asume la maniobra de la institucionalidad, eh, atando ahí cabos, podríamos decir que también el sindicato antioqueño asume la maniobra de la criminalidad, asociando estos tres momentos: el momento de fortalecimiento paramilitar, que son tres momentos paralelos, la maniobra de los industriales buenos, entre comillas, representados en el sindicato antioqueño como quienes monopolizan la institucionalidad, y
esa criminalidad que se genera desde allí se puede asociar entonces al sindicato antioqueño. Si tiene alguna referencia para ahorita conversarla sobre ello. Vamos a darle entrada al profesor Juan Gelacio. El profesor Juan Gelacio es compañero del laboratorio urbano el profesor, hace parte de la Universidad Autónoma y como investigador también participa en la clínica jurídica con los compañeros de la Autónoma José y Hernán. Profesor Juan Gelacio, también como el profesor Forrest, 15 minutos para una primera entrada. Le escuchamos. Gracias, Edison. Muy buenas tardes. Muy complacido de estar acá compartiendo este espacio con el profesor Forrest, con el compañero Fernando y con quienes nos están viendo. Voy a plantear unas ideas como muy generales sobre lo que implica la ciudad neoliberal y luego voy a centrarme en un texto muy corto que construí para referirme a Medellín como una ciudad neoliberal. Es imposible hoy pensar la ciudad sin pensar a su vez en el neoliberalismo, ¿cierto? Lo que implica pensar directamente entonces en un urbanismo neoliberal. Un urbanismo neoliberal que ha venido consolidándose desde finales del siglo pasado y que en este siglo, específicamente en la ciudad de Medellín, pues ha desplegado una cantidad ingente de estrategias, ¿cierto? Y de apuestas por renovar la materialidad urbana, ¿sí? Dentro de este urbanismo neoliberal, hay pues también unos procesos que implican unas rupturas con procesos políticos, económicos y sociales que se venían gestando pues posterior a la Segunda Guerra Mundial y implica específicamente pasar de un modelo, si se quiere, estadocéntrico, donde la planificación y la planeación, el ordenamiento de la ciudad estaba en manos exclusivamente del Estado, ¿cierto? De la acción estatal. Y hay un traslado, digamos, de esa preeminencia del Estado hacia el mercado y entonces tenemos un cambio del modelo estadocéntrico hacia un modelo mercadocéntrico que se ha ido pues además potenciando gracias a una recreación institucional, a unos ajustes institucionales que son bastante evidentes, insisto, en lo que ha ocurrido este siglo, pero además de la mano de unos desplazamientos jurídicos o de la consolidación de una nueva normativa que permite pues precisamente que ese urbanismo neoliberal sea de alguna manera exitoso en términos de la narrativa institucional y hegemónica, ¿sí? Ese modelo mercado obviamente influye en las formas de sociabilidad, de producción, de reproducción social y de subjetivación que se dan en los espacios urbanos, ¿sí? Y eso implicaba entonces también lo que Miquel Bastons denomina una crisis del habitar, una crisis del habitar como efecto precisamente de ese urbanismo neoliberal. Esa crisis del habitar se hace palpable a través de dos grandes líneas, ¿no? La primera es que la organización de los espacios humanos es altamente problemática, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, digamos que no asistimos nunca a una solución definitiva a los problemas en el espacio urbano. Esto por un lado. Por el otro, es que las soluciones urbanísticas resultan ser, a su vez, soluciones problemáticas, ¿sí? Entonces nos enfrentamos, sobre todo en este periodo de urbanismo neoliberal, a una generación constante
de conflictos socioespaciales que tratan de ser encubiertos por esa narrativa institucional, pero que, digamos que fuera de esos canales institucionales, reverberan en muchos espacios de la ciudad y específicamente pues, de la ciudad de Medellín. Esta idea entonces implica una amplia reflexión sobre el espacio del hábitat, que conlleva también entonces a pensar en una nueva configuración de la ordenación o del ordenamiento urbano que tenga, digamos, una nueva deriva, o que piense en unas nuevas derivas. Es decir, alejarse un poco de esa planificación que se centra en la administración del espacio físico, por un lado, y por la otra pensar también en una planificación, una planeación que se ajuste más a los procesos humanos y sociales que, como decía ahorita, pues obviamente son los constitutivos de una ciudad, ¿cierto? Ese modelo de urbanismo neoliberal, además, entre sus efectos palpables, pues también puede entenderse como un proceso que genera constantemente obsolescencia, ¿sí? Y genera constantemente obsolescencia, pues porque bajo la lógica del capital, de la acumulación del capital, pues el espacio urbano renovado y renovado constantemente, pues posibilita entonces ese afán o ese objetivo del capital de generar un excedente, de generar una utilidad y de poder reinvertir por un lado y acumular por el otro. Esto digamos como en unos términos muy generales. En términos específicos, pues el siglo XXI ha representado para Medellín una empresa colosal que centra sus intereses y sus esfuerzos de todo tipo, jurídicos, económicos, policivos, legales, ilegales, ¿cierto? En una gran transformación urbana que tenga como correlato una gran transformación social. Lo que ha olvidado esta empresa, que se puso en marcha, digo, insisto, en este siglo XXI, en la ciudad de Medellín, es que, como sostiene el geógrafo francés Alain Musset, el engaño fundamental es pensar que las injusticias sociales pueden eliminarse actuando sobre las formas urbanas. Es decir, esto implica que a pesar Hola, hola. Fernando, ¿me escuchas? Yo te escucho muy bien. Bueno, Fernando, parece que el profesor Juan Gelacio tuvo dificultades. ¿Escuchas a Juan Gelacio? No, no lo escucho. Bueno, También perdí el audio. vamos, mientras él vuelve, vamos hablando. El profesor Gelacio nos estaba nombrando. entornos urbanos envejecidos, paisajistas, Fíjate que ya volvió. Que pasan a consolidarse como la cara visible de la ciudad y fijan preceptos estéticos que legitiman y camuflan la desigualdad, la desigual acción del urbanismo neoliberal. Este último actor, el urbanismo neoliberal, es fundamental entonces dentro de la consolidación de la ciudad neoliberal, que ampara su accionar en una matriz mercadocéntrica, como lo decía ahorita, impulsada por el neoliberalismo al menos desde la década 70 del siglo pasado, y que eleva al mercado como el mecanismo de coordinación de la producción de la ciudad. Es decir, ya no solo se producía en la ciudad, sino que ese neoliberalismo pone al mercado como productor de la ciudad. Profesor Lo que ha Juan configurado Gelacio, una ¿me intrincada escucha? relación difusa, difícil, abrasiva, si se quiere, entre
Hola, hola. Fernando. Sí, te escucho. Bueno, empecemos mientras que se cuadra la situación de conectividad del Per- profesor Juan. Perdón, ya regresé, ¿no? Ya regresaste. ¿Puedes prender la cámara, por favor, Sí, profe? claro, claro. Me No disculpan. logramos. La última Este, parte, no, pero vamos, tranquilo, no hay problema, volvemos a organizar. La última parte ibas en esto de la transformación urbana eh, y lo que genera en la transformación social. Estabas hablando de ese entramado jurídico, económico y político, y ahí perdimos un poco la señal y ya cuando volviste ya no logramos conectar allí la idea. No sé si es posible regresar así en un minutico a esa idea que estabas sí, claro. exponiendo sobre una gran empresa jurídica, económica y política. ¿Sí? Sí, claro. Entonces decía que en Medellín lo que ha acontecido pues, en lo que va de este siglo XXI es generar un efecto también concreto, ¿cierto? No solo la materialidad, ¿cierto? La transformación de la materialidad urbana, sino también generar lo que yo denomino una fascinación, ¿sí? Y en la medida en que se genera esa fascinación, pues aparecen los vítores, los aplausos del público local y global, ¿cierto? Esa receta de generar ese efecto concreto de la fascinación repite patrones de la ciudad neoliberal que se ha configurado, digamos, a nivel global, ¿sí? Y entonces repite dentro de esos patrones, pues entornos urbanos embellecidos, altamente paisajísticos, modernos, equipados, que pasan a consolidarse como la cara visible de la ciudad, ¿cierto? ¿No? Las grandes obras, y que fijan preceptos estéticos que legitiman y camuflan la desigual acción del urbanismo neoliberal. Este urbanismo neoliberal es un actor fundamental dentro de esa consolidación de la ciudad neoliberal, ¿cierto? Que ampara pues su accionar, su despliegue, que se concreta a partir de la matriz mercadocéntrica impulsada por el neoliberalismo, al menos desde la década del 70 del siglo pasado, ¿cierto? Y que eleva al mercado ya no solo como un mecanismo de producción en la ciudad o el mecanismo de producción en la ciudad, sino como el mecanismo de coordinación de la producción de la ciudad. Y esto entonces ha configurado una intrincada relación difícil, digo yo, difusa muchas veces, abrasiva algunas otras, entre el Estado y el mercado, que en el espacio urbano promueve pues, acciones gubernamentales que resultan concomitantes con los intereses de actores acomodados dentro del ámbito del mercado. Y esto un poco es, digamos, también bastante palpable en la ciudad de Medellín. Este modelo mercadocéntrico que hoy produce la ciudad neoliberal abre las puertas a un urbanismo escenográfico de belleza y distinción, como sostiene Almendola, y que no se reduce a proponer una función como estética o cosmética, sino que además fragmenta la ciudad y reestructura el territorio. Entonces, no en vano, etimológicamente, cosmos, orden y cosmética comparten un mismo origen etimológico, ¿no? En el sentido de que busca establecer un orden o un cosmos neoliberal para la ciudad. Prueba de ello es que en la ciudad de Medellín se desarrollan los planes parciales. Decía al inicio de la presentación que ese urbanismo neoliberal se consolida a partir de una recreación, unos ajustes institucionales, pues estos planes parciales hacen parte precisamente de esa recreación institucional, de esos desplazamientos jurídicos, que implica estos planes parciales un tratamiento de renovación, ¿no? Que es una modalidad bastante agresiva, en el sentido de que genera expulsión de sujetos y comunidades que habitan espacios urbanos que suelen ser de gran interés para el capital inmobiliario, desarrollando una estrategia de lo que algunos autores denominan acupuntura urbana, en que las obras públicas y los programas de intervención son focalizadas, selectivas y excluyentes, pues embellecen y revalorizan el suelo de áreas, de algunas áreas, de allí lo de acupuntura urbana, haciendo mucho más rentable la inversión privada. Esta intencionalidad de actores del mercado por hacerse con el suelo urbano, sobre todo
el que ya está habitado, genera lo que Harvey denomina destrucción creativa, ¿cierto? Por cuanto obliga a la destrucción de lo que existe para una nueva construcción de materialidad urbana, en su gran mayoría proyectos inmobiliarios con capital privado, sea este local o sea global, que incuestionablemente requiere de la gestión estatal para llevarlos a cabo. Entonces se va produciendo una relación bastante próxima y cercana entre acción estatal y los intereses privados. Entonces, toda esa recreación y esos ajustes institucionales, los desplazamientos jurídicos, lo único que hacen es consolidar esa nueva relación, insisto, entre acción estatal e interés privado. Por este motivo y frente a la ingente transformación urbana de la ciudad de Medellín, se hace fundamental problematizar un asunto que pareciera resuelto, ¿sí? Al menos desde la narrativa institucional, acerca de la ciudad de Medellín y lo que hoy se presenta a nivel local y global como el modelo Medellín. La pregunta entonces sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de modelo de ciudad? Esta pregunta me parece que es importante, pues alerta sobre un asunto fundamental y abre un espacio que también me parece importante para la reflexión, pues porque la pregunta, por incómoda, se presenta muchas veces como innecesaria frente al consenso que existe en torno a lo que Medellín es hoy, porque no olvidemos también que el neoliberalismo es también una específica capacidad de actores dominantes para generar consenso, por un lado, y legitimación de ese proyecto político y económico por otro, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de un modelo de ciudad, ese modelo de ciudad se refiere a un hecho consumado o apunta a un proceso inacabado que atiende a una estricta testas. Esa pregunta también, digamos, me parece importante que quede allí planteada para pensar cómo entendemos, cómo asumimos ese modelo de ciudad, un modelo de ciudad neoliberal, ¿cierto? El relato oficial ha logrado un fastuoso artefacto mercantil que es vendible a nivel global, ¿no? Digamos, de alguna manera Medellín ha sido exitosa desde esa perspectiva institucional, porque recurre siempre a los beneficios que ha traído a la ciudad, que son innegables, algunos acertos en medio pues, de una ciudad sumamente compleja, empezando por su irreductible desigualdad social, pero que esconde tras un tupidísimo vuelo los efectos sobre parte de comunidades que habitan espacios urbanos que han sido intervenidos y que se han presentado como logros insuperables en la configuración del modelo de Medellín. Una de las causas más directas podría rastrearse desde la problemática construcción misma del modelo de ciudad. Porque cuando se habla de modelo, se refiere siempre a un elemento absolutamente general que deviene en muchas ocasiones una abstracción que tiende a distorsionar las particularidades que reverberan en su interior. En nuestro caso, el modelo antes que nada configura un imaginario en el que se va a fundamentar un consenso sobre lo que la ciudad no es. Porque en últimas no sabemos con certeza lo que la ciudad es, incluidos los epítetos triunfalistas, algunos premios internacionales, la constante publicidad institucional, pues porque existen algunas particularidades que disienten y que muestran en los espacios urbanos que más allá de ese consenso de aceptación y conformación de un tipo específico de ciudad, se encubren una cantidad de conflictos socioespaciales no resueltos. Y son no resueltos pues precisamente porque se encubren. En algunas investigaciones que hemos venido desarrollando con la profe Hilda Wolf de la Universidad Nacional y con el profe Hernán, hemos tratado de ir como construyendo una categoría, la de disincronías urbanas, que nos permite precisamente acercarnos a esos conflictos
que se producen constantemente en ese modelo de ciudad neoliberal y que tienen, digamos, un punto neurálgico, un punto clave en lo que se conoce como el desarrollo, ¿sí? La idea, el modelo de desarrollo que tiene la institucionalidad, la acción estatal, que es concomitante, recordémoslo con los intereses privados, frente a la manera en que los sujetos y las comunidades entienden, se deben desarrollar sus proyectos de vida en sus territorios. Allí entonces se genera un desencuentro, un desacuerdo fundamental de carácter ontológico, político, epistémico también si se quiere, entre esas dos perspectivas. Y a partir de allí entonces es que se van generando esos conflictos socioespaciales. Esa categoría de sincronías urbanas entonces nos permite acercarnos a esos conflictos socioespaciales que desde el relato institucional son encubiertos o son negadas su existencia, ¿sí? Y son negadas su existencia pues precisamente porque el modelo de ciudad, el modelo neoliberal de ciudad que es hoy Medellín, pues requiere de mostrar sobre todo cifras para estar bien rankeado en el city branding o en el marketing urbano, lo que implicaría atraer, es cierto, inversión extranjera. Recordemos que la administración anterior fueron 800 millones de dólares, creo, si no me falla la memoria, en inversión privada que se atrajo en la ciudad de Medellín y 30 millones de cooperación internacional para el mismo periodo pues, de la administración pasada, ¿cierto? Entonces, en ese afán de ubicar las cifras por encima de las realidades sociales, esas disincronías urbanas entonces permiten acercarnos a esos conflictos socioespaciales que son permanentemente producidos por el mismo modelo de ciudad, ¿cierto? Ya para finalizar, creo que es pertinente pues, traer una idea de Alain Musset, el geógrafo francés, que puede ayudarnos a comprender lo que el modelo Medellín genera pues, como al interior de la ciudad. Y dice Musset es que no es la ciudad la que hace a la sociedad, sino todo lo contrario. Como condensación y expresión física de una ideología, la ciudad solo escenifica e impone en un territorio las ideas, reglas y prejuicios de un grupo social dominante en un momento dado de su historia. Ese modelo neoliberal de ciudad que es hoy Medellín, pues de alguna manera recrea estas palabras de Musset, ¿cierto? El modelo Medellín está produciendo una sociedad escindida que en silencio muestra las dimensiones reales de una fractura social que cada vez se va haciendo más grande. Y si queremos seguir creyendo en la ficción fundadora de la modernidad política, aquella del contrato social, pues debemos recordar que sin contacto social no puede haber contrato social. Hasta ahí, Edison, esta breve presentación. Muchas gracias, profe Juan. Vamos a hacer un poquito la conexión con la exposición del profesor Forres. A ver, el profesor Forres, según mi interpretación, llega a un punto de considerar una tradición intercambista o comercialista, ¿sí? Digámoslo así, una subjetividad de mercader que se pone como un modelo de sujeto o un referente de sujeto en los territorios donde habitamos y que incluso puede ir, así como lo han demostrado nuestros últimos referentes, más allá de las normas, ¿sí? Incluso más allá del pacto social. Esa tradición de subjetividad de mercader y como tú lo pones, ya en una fase neoliberal, se genera otra subjetividad con ese acumulado de mercader. Cuando tú dices que hay consenso, que hay unos consensos en términos de que la población legitima, tú dices que hay una legitimidad por
de cierta manera por este modelo, que hay una tolerancia, que la gente, reconocido esto de la corrupción, por ejemplo, para el caso EPM Hidroituango, sindicato antioqueño, ¿sí? De la pobreza que el COVID posibilitó ver en el sentido del 65, casi 70% de la población en los niveles de pobreza más fuertes, de la injusticia que conocemos, de desigualdad que tú nombraste, la segregación o la gentrificación que nosotros hemos nombrado en otros espacios, y tú hablas de que posiblemente hay un consenso y una legitimidad de la población. Eso lleva a preguntar por de qué está hecha la subjetividad urbana de Medellín, que puede con eso y legitima un proyecto que está en contra de su propia dignidad. Es una pregunta problemática para conversar en medio de esto que estamos haciendo hoy como encuentro para conversar sobre la conflictividad que genera el urbanismo neoliberal. El compañero Fernando, pues como lo conocemos, viene aportándole a unos procesos organizativos que también ya han consolidado una tradición, como es la zona y las comunas que están en la zona nororiental. Y desde allí hay una voz que plantea alternativas y plantea otra subjetividad de ciudad. Compañero Fernando, escuchamos frente a estas exposiciones anteriores y frente a lo que tú traes desde el proceso de acompañamiento con la comunidad. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Edison. Compañeros, compañeras, primero pues para mí es un gusto, además de un honor estar aquí. Y bueno, para contarles esto que les quiero contar, me voy a valer de algunas imágenes, por eso voy a compartir pantalla para poder mostrarles una presentación con la cual me quiero pues como apoyar en las ideas. Voy a tratar de ser lo más conciso posible y además de no redundar en algunas ideas con las cuales yo creo que han ido quedando pues por parte de los compañeros que han hablado anteriormente. Lo primero es, bueno, la lógica estructural del neoliberalismo, ya lo hemos dicho, y aquí se recalca, el tema básicamente relaciona Estado-empresa en función del mercado. ¿Por qué es interesante colocar esto de primero? Porque permite identificar de entrada qué es lo que está quedando por fuera, dónde están quiénes quedan excluidos de esta dinámica y quienes además tienen un puesto preponderante en definir cuál es la función tanto de lo público como de lo privado, incluso de lo territorial, que en últimas termina siendo también un asunto común, quienes definen eso, quienes intentan definir y controlar eso. Y cómo el mercado tiene un papel preponderante, y eso significa que en últimas todas estas acciones lo que están buscando es una mayor posibilidad de producción y acumulación de capital. Vamos a ver brevemente qué significa eso. Aquí quiero mostrar con esta imagen, esto básicamente es una gráfica que muestra la variación del Producto Interno Bruto, que básicamente es como una de las formas más tradicionales de medir lo que pasa con la economía en un lugar, en este caso en Antioquia. Lo que quiero mostrar con esto es que si hacemos un balance de los 13 años, del 2004 hacia atrás, es decir, del 1990 al 2004, vamos a ver cómo en promedio el crecimiento del Producto Interno Bruto se movió cercano al 2%. Un dato importante a tener en cuenta es que los economistas ya han logrado demostrar que el capitalismo requiere, en cualquier parte del mundo donde quiera ser exitoso, moverse a un promedio no menor a 3% de crecimiento anual para poder que sea, digamos, que pueda realmente generar los niveles de acumulación de capital que requiere su reproducción en el modelo actual. Entonces, aquí estaba por debajo de eso, estaba cercano al 2%. Mientras que si hacemos el mismo cálculo en los 13 años posteriores, es decir, de 2004 en adelante, hacia 2016, para mantener pues como la misma escala de tiempo, el crecimiento se dispara de manera sustancial, cercano al 5%. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué pasó? Primero, y sin lugar a dudas tenemos que ligar esto con un proceso de transformación acelerado de la ciudad. Y segundo, ¿qué pasó con ese capital? ¿Dónde está todo ese capital?
¿Sí? ¿Quién lo acumuló? Y aquí una pista importante. Revisando cifras, estas son cifras oficiales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En el 2009 se hizo un estudio que pudo mostrar por el tamaño de empresa cómo estaba más o menos distribuido el capital. Se evidencia de manera muy clara que un porcentaje muy pequeño de empresas, que en última son las que son consideradas grandes empresas, las del gran capital, concentraban para 2009 un 91%, 91,6% del total de capital de las empresas. Y se distribuía de ahí hacia abajo, en mediana, pequeña y micro, todo el resto, que el siguiente 8,4%. Unos pocos años después, para 2013, cuando ya se está implementando, digamos, ese modelo de ciudad de manera más acelerada, vemos cómo ese capital se acumula mucho más en la gran empresa. Pasa del 91,6 al 95% del total de capital que tiene Antioquia, teniendo en cuenta además que el nivel de capital en general creció, es decir, no es solamente que se distribuyeron un pedazo más grande de la torta, sino que además la torta es más grande y aún así tenían un porcentaje más grande de esa torta, a costa de disminuir en los demás niveles de empresa, mediana, pequeña y micro, su participación en ese capital. Eso ya da cuenta de hacia dónde se fue concentrando. Primero, se genera una producción acelerada de capital ligado a la transformación de la ciudad, y segundo, se concentra en la gran industria. Lo importante de mostrar además es, ¿y qué significa eso en términos territoriales? Y aquí 3 mapas que voy a pasar de manera muy rápida. El primero, a su pantalla al lado izquierdo, el rojito, muestra el índice multidimensional de pobreza del año pasado, que acaba de salir publicado por el DANE, donde muestra dónde se concentra por barrios en Medellín los barrios que tienen mayor índice multidimensional de pobreza. Y lo que estamos viendo ahí es que es la parte alta, la zona nororiental, la parte alta, comuna 2, comuna 1, comuna 3 y comuna 8. Y si miramos este mismo mapa hace 30 años, muy probablemente se va a parecer mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos territoriales ha habido una mayor generación de capital, mayor acumulación de capital, pero esto no ha significado la disminución sustancial de los niveles de desigualdad. Por el contrario, estos parecen mantenerse, a pesar de que ha habido algunos experimentos interesantes muy específicos en algunos proyectos territoriales, pero que aún así no logran realmente trascender la realidad que tenemos histórica acumulada en Medellín. El mapa de la mitad lo que muestra es el mapa de riesgo de desastre, y básicamente está mostrando cómo esto se concentra específicamente en el mismo lugar donde hay mayor pobreza, es decir, comuna 2, comuna 1, comuna 3 y comuna 8. Y eso significa que además de la injusticia económica, también hay una injusticia territorial que expone a las personas en mayores condiciones de pobreza también a las mayores condiciones de riesgo, producto de la necesidad. Y el mapa del lado derecho lo que muestra es, desde la normativa, desde el ordenamiento territorial, dónde se tendría que priorizar si lo que se tratara fuera de corregir ese problema territorial, y muestra en café más oscuro dónde se deberían hacer los mejoramientos integrales de barrio. Y lo interesante de mostrar allí es que aunque la norma existe y ya está planeado, identificado, diagnosticado, hoy no opera ninguno de esos mejoramientos integrales, aunque fueron ahí diagnosticados y formulados, pues entre comillas, por lo menos puestos en el mapa desde el 2014, por lo menos en la versión actual, pero seguramente hay muchos de estos que estaban desde la versión anterior del POT de 1999, lo cual significa que efectivamente el interés por generar una transformación sustancial del territorio en favor de los menos favorecidos no se está dando. Por cuanto podemos afirmar con toda certeza que hay un proceso de injusticia social y territorial en Medellín, que se evidencia de manera muy clara, al mismo tiempo que se da un crecimiento importante de la economía. Un repaso muy breve por lo que es el modelo de ciudad actual. Este es el mismo como dibujo, mapita, que usa el mismo POT actualmente en Medellín. De manera muy rápida, lo que quiere mostrar esto es que hacia las laderas, el borde urbano rural, que es la línea verde que logran ver ahí, lo que dice es que tiene que bajar la densidad, tiene que haber menos gente y menos viviendas ahí ubicadas, porque la idea es generar una ciudad mucho más densa, con más gente concentrada en espacio más reducido, y crecer a su vez hacia las orillas del río. Eso en principio pareciera inocuo, pareciera una lógica, digamos, que es que habría que revisar qué implica, pero lo que está significando también es que desconoce las condiciones socioeconómicas que tiene esta ciudad y los marcados matices que tiene, los contrastes que tiene. ¿Por qué? Porque no es lo mismo planear el sur de la ciudad, que tiene mayores condiciones socioeconómicas, a planear el norte de la ciudad, que sin lugar a dudas concentra los mayores niveles de desigualdad. Y ubicar una lógica uniforme, homogénea a todo esto, lo único que hace es replicar de manera, creo que muy evidente,
esa lógica de desigualdad que ya se trae, es decir, no logra realmente atender ni atacar lo que eso significa. ¿Y esto en últimas para qué? ¿Ese modelo para qué? Para poder en últimas potenciar una mayor explotación del territorio, del terreno, para limitar el crecimiento, es decir, en últimas para generar unos dispositivos de control sobre el mismo, pero además para conectar hacia otros lugares por fuera de la ciudad. En últimas, esa lógica termina evidenciada en el siguiente mapa, que va a aparecer pronto, que es el mapa de las áreas de intervención estratégica, donde muestra de manera clara cómo el borde urbano rural es fundamental, es estratégico, cómo las orillas, los barrios aledaños a las orillas de la quebrada Santa Elena y Guaná son estratégicos, y cómo todo el borde de río, los barrios ubicados al borde de río, desde norte a sur, son estratégicos. ¿Y eso qué significa? Vamos a ver algunas cosas más adelante. Pero además de pensarse la ciudad misma, se está pensando además que hay que pensar esto en correlación con otros territorios. Y entonces empezamos a hablar de una ciudad-región. Una ciudad-región que se piensa mínimamente en lógica de tres valles, el Valle de Oriente, el mismo Valle de Aburrá y el Valle del Occidente, donde se distribuirían algunos roles en términos económicos y de ahí poder pasar a conectarse con el resto del país. Entonces ahí vemos toda una lógica que es pensada desde ese modelo de ciudad que va desde lo más pequeño hasta diferentes escalas que llegan incluso a lo nacional e internacional como una forma además ya demostrada de potenciar la economía, un poco con lo que ve y lo trataba de mostrar en una de las primeras diapositivas cuando mostraba el comportamiento del PIB a nivel histórico recientemente. Esta lógica, esta forma de pensar genera efectivamente mayores niveles de producción económica, pero también genera unos fenómenos territoriales que son bastante complejos y que además suelen no ser visibilizados de manera adecuada en términos de pensar cómo entrar a corregir todos esos problemas, porque además parecen ser consustanciales a esta forma de entender la ciudad. Es decir, esa forma de priorizar la economía termina generando niveles de reproducción de desigualdad que son bastante complejos. Y aquí lo que vemos es un mapita que obedece como a un estudio que realicé hace ya varios años, en el que identificaba dónde están los focos de gentrificación, es decir, dónde se están generando proyectos inmobiliarios y públicos, casi siempre correlacionados, que estaban generando la salida de los habitantes tradicionales de barrios populares y que incentivaban la llegada de personas con mayor capacidad socioeconómica. Esa expulsión del territorio de los más pobres para la llegada de otros que tienen mayor capacidad, no siempre ricos, puede ser clase media, se estaban generando en estos focos. Y estos focos coincidían, muchos de ellos, con el mapa que están viendo al lado derecho de su pantalla, que es el de las centralidades que se ubican en el POT. Es decir, prioridades públicas, intervenciones públicas que coinciden con procesos de expulsión del territorio, que tienen que ver también con la dinámica de la economía privada. Digamos, ese estudio me permitió en el mapa que ven al lado izquierdo poder calcular reconocer cuáles eran las condiciones que propiciaban eso, esa expulsión, pero además calcular cuáles eran los barrios que tenían mayor probabilidad de que ese fenómeno se replicara. Están en amarillo, ahí lo pueden ubicar casi siempre. El foco principal está ubicado hacia el norte, en la parte nororiental de la ciudad, cercano al río. Esto tiene que ver desde Moravia hasta el Payón de los Comuneros, ¿cierto? Y tiene que ver con la paralela y tiene que ver con el Sinaí, en fin. El mapa de la mitad lo que muestra es el uso que se quiere hacer en términos de construcción de vivienda o incluso de propiedades en general, que permite el POT, que es una alta explotación de ese suelo. Y el mapa que podemos ver al lado izquierdo de su pantalla, de nuevo muestra cómo esas ubicaciones coinciden plenamente con lo que son esas áreas de intervención estratégica. Es decir, hay una correlación importante. Luego, con el movimiento de pobladores para el año 2017, reunidos empezamos a identificar cuáles eran los problemas que nos convocaban, qué proyectos nos estaban afectando. Logramos identificar este mapita y cuando hicimos el contraste de este mapa que ubica cada uno de los problemas de quienes estábamos ahí con las áreas de intervención estratégica, pueden notar que coinciden la mayoría de ellas, lo cual quiere decir que efectivamente la generación del modelo de ciudad actual bajo la priorización de la economía está generando graves problemas de expulsión del territorio hacia los barrios populares que se ubican sobre esa zona. Pero eso tiene también sus elementos, impactos muy directos cuando estamos hablando no solamente de que te incomodan, de que te van a generar posible expulsión, sino que hay una expulsión de facto, de hecho.
En los años anteriores pudimos hacer un rastreo y de desalojos generados por la fuerza pública en los últimos aproximadamente 8 años, si no estoy mal, fueron más de 400 familias que fueron desalojadas en diferentes momentos y barrios populares que se estaban generando en Medellín. Eso en términos generales. Ahora vamos a empezar a hacer un foco mucho más específico sobre la zona nororiental. Me voy a ubicar primero hacia el lado del río. Ahí en la parte norte, en lo que es el macroproyecto Río Norte, hay varios proyectos planeados, pensados desde años anteriores que tienen que ver con la movilidad, con planes parciales, en fin, que no voy a entrar en el detalle por el tiempo, pero que ubiquen que es una zona que tiene una alta perspectiva en términos de planeación y también de potencial de desarrollo para esa lógica económica, pero que también de afectación sobre las comunidades que ya viven allí en condiciones, muchas de ellas de informalidad, o incluso algunas de formalidad, pero con cierta precariedad económica, que hace que toda esa intervención, ligado además con el interés privado, puede generar procesos de expulsión bastante fuertes. Esto con un correlato adicional, y es que las intervenciones públicas que se han generado sobre esta zona son bastante problemáticas, algunas de ellas. Para estos dos ejemplos. El primero es lo que pasó con el puente Madre Laura, donde para su construcción del lado oriental, hacia la zona nororiental, la comuna de Aranjuez, se sacaron 400 familias, de las cuales 100 de ellas tuvieron graves problemas para que realmente se les solucionara su problema de vivienda. Es decir, salieron de allí bajo una expectativa y bajo varias presiones y todo un proceso que se generó para construir esta mega obra, y que luego tuvieron graves problemas para acceder realmente a lo que sería un derecho, y es que sean compensados con un tema de vivienda, y eso muestra ya un grave problema. El otro es el de Moravia, donde del morro de basura se sacan pues, miles de familias, ¿cierto? Muchísimas familias, que luego van a parar hacia Pajarito, en condiciones que no solamente afectan el tejido, sino que el tejido social, sino que además desbarata completamente su estilo de vida. Eran familias que vivían en la informalidad laboral, además de urbana, y que su subsistencia consistía en aprovechar la cercanía del centro para vender cosas, en fin, pues, ambulantes y ese tipo de cosas, pero que allá ubicados hacia las afueras de la ciudad, en una zona, digamos, prácticamente rural, pues pierden esa posibilidad, que les afecta enormemente no solamente la ruptura del tejido social, la salida del territorio, pero además su economía. Lo cual, estos son asuntos que muestran un poco esa lógica perversa que no logra reconocer realmente lo que significa agentes públicos en función de la gente, sino más en función de otras lógicas. Y quiero empezar a cerrar como un zoom también sobre la zona oriental, mostrando un caso específico que yo creo que es muy diciente de esta lógica. Esta es una foto aérea de la nororiental, vista obviamente pues desde arriba hacia el norte de la ciudad. Lo que aparece en una línea amarilla, pronto va a aparecer, muestra los proyectos públicos que se están construyendo en términos de movilidad o que se ha construido recientemente, ¿cierto? Que muestran pues como toda la infraestructura de movilidad, donde está el puente Madre Laura, donde está el cable a Santo Domingo, donde está la autopista pues de Medellín-Bogotá, en fin. Ya les contaba el caso del puente Madre Laura, donde salieron familias y 100 familias que tuvieron dificultades para acceder luego al tema de vivienda. También hay unos proyectos de infraestructura que están proyectados, que igual también genera cierto expectativa negativa respecto de los impactos que puede generar esta infraestructura pública, que ha generado afectaciones ya de hecho sobre el barrio La Paralela, donde han salido ya pues, muchas familias en condiciones no del todo favorables. Y todo eso se ubica en el marco del macroproyecto Río Norte, ¿cierto? Lo cual, insisto, no es coincidencia. Pero adicionalmente nos permite reconocer, como haciendo este análisis, que los barrios ubicados sobre los bordes que aparecerán resaltados por rojo, desde Moravia, Palermo, La Paralela, el Sinaí, tienen condiciones muy complicadas sobre la producción de este modelo de ciudad. Pero además lo que logramos identificar interesante es, miramos este grupos armados ilegales. Este es una aproximación a lo que podría ser la presencia de un grupo armado ilegal, todo se solapa y permite identificar unas condiciones bastante complicadas que dan muestra de lo que significa la producción en el terreno de este modelo de ciudad, donde se combinan la informalidad en la vivienda, la generación de obra pública
la presencia de un macroproyecto, pero además la presencia de un grupo armado ilegal, que termina generando todo un proceso de zozobra sobre más de 4.000 personas, ¿sí? Sobre más de 1.000 familias, que en últimas eso es bastante complejo. Y la pregunta es, ¿y todo ese proceso de potencial expulsión, incluso expulsión de hecho, que ya se está generando en algunos lugares, para qué? ¿En favor de quién? Ahora quiero irme hacia costado de Río, bueno, estamos al borde de Río, ahora quiero ir al urbano rural de manera muy breve, entiendo que el tiempo ya se va agotando, y quiero mostrarles esto de manera muy sencilla. Esta es la imagen que se ve desde el barrio Carpinelo, en la Comuna 1, la parte alta. Básicamente mostrar brevemente cómo allí el problema es todo el contrario, es decir, el que está al borde del río, el problema es que se está interviniendo de manera intensiva, porque además allí hay mayores niveles de interés del sector privado, mientras que el borde urbano rural realmente no se está interviniendo por el sector público, y esto está generando graves problemas de desigualdad en donde no se tiene acceso en muchos lugares, en algunos sí, pero en muchos lugares todavía no, al agua potable, un elemento sustancial, elemental para la vida en el urbano. Se tienen problemas con la vivienda, no solo con la calidad, sino además con la legalización del mismo. Se tienen problemas con el suelo, porque hay partes que están creciendo sobre ya el borde urbano-rural, hacia la parte rural, digamos, que eso genera problemas de legalidad, pero también por la calidad misma del suelo, pero también por la imposibilidad de generar procesos de legalización de esos suelos. Se está lejos de las oportunidades y todo eso genera un cuestionamiento en términos de, ¿y los derechos? Acceso a derechos en el borde urbano rural. ¿Cómo? ¿Cuándo? Este proceso de reproducción de la exclusión también, de lo que no está siendo atendido por ese modelo neoliberal, sino que se reproduce la exclusión. Todo eso se ve agudizado, empeorado, tanto en el borde del río como en el borde urbano rural, por todo lo que ha significado esta pandemia actuales. Y quiero cerrar ya haciendo como este balance, un poco como el recorrido descriptivo de lo que significa la aplicación de este modelo de ciudad, generando también el correlato, lo diferente, el contraste, y es la lucha popular, no solo por el territorio, sino por la construcción efectivamente de unas posibilidades de vida en la ciudad y por la disputa desde esas pequeñas prácticas, pequeñas, comunitarias, ubicadas, pero que al mismo tiempo muy significativas de lo que significa la construcción de esta ciudad, que no solamente la construye la lógica neoliberal, que no solo la construyen los sectores privados y los intereses ligados a esto, que no solo la construye el sector público, sino también el sector comunitario. Y esto es bastante importante reconocer. Esta es una foto de hace 8 días en el Carpinel, donde se está generando una serie de convites para generar micromejoramientos del barrio y también mitigaciones de riesgo de desastre. Y ahí está la comunidad, incluso pues, con tapabocas, ¿verdad? En esta temporada tan difícil, tan complicada, asumiendo esta labor de construcción de ciudad. Y esto es importante resaltar, porque aquí lo que se está mostrando es, pregúntense, ¿cuántos convites se están haciendo hoy en Medellín? ¿Cuántos convites se hacen por semana en toda la ciudad de Medellín? 5, 4, 10, 20, 100, 200. ¿Cómo se ha construido la ciudad informal en Medellín? ¿Cómo se sigue construyendo? ¿Y eso acaso no es también una disputa por la ciudad? Claro, no organizada, no macroorganizada, pero sin lugar a dudas sustancial a lo que significa la construcción de ciudad y la disputa de esos imaginarios. Porque no es solamente la construcción de territorio, también es la construcción de comunidad, la construcción de sociedad alternativa, pero también es la reproducción de usos y costumbres culturales ajenos a lo que realmente puede consumir el mercado y lo que puede, digamos, aprovecharse del mercado neoliberal, la lógica de explotación económica. Y eso es bastante importante. Con eso quiero cerrar simplemente una panorámica desde la Comuna 1 de lo que significa esta ciudad llena de contrastes, desigualdades, y cómo no solamente se están generando la reproducción de una ciudad desigual, sino además la producción de una ciudad alternativa desde esos usos y costumbres que ubicados persisten y construyen ciudad. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Te pediría que dejaras la imagen, si es posible. Claro que Claro, sí. eso es un buen fondo para también para recrear un poquito esta vida de pantalla en la que estamos, eh, en la que estamos inmersos, digámoslo. Bueno, mira que hemos tenido también por el Facebook y por el WhatsApp algunas preguntas, algunas intervenciones que procedo a leer con el ánimo de que ya pasando la primera hora
en este rato que nos queda de conversatorio, pues podamos hacer eco de lo que nos dice la gente. Miren. Dice, reportando sintonía desde el barrio El Chagualo en Medellín, viviendo intensamente la etapa de abandono en el proceso de gentrificación creciente por la imposición futura del distrito Medellín Innovation, ejemplo claro del modelo de ciudad innovadora a que se hace referencia en los conferencistas. Pregunta, ¿cómo configurar planeación estratégica popular desde las experiencias territoriales de resistencia? Ya Fernando, pues adelanta un poquito en esta última parte de su intervención. Además, hay otras preguntas. Nos preguntan por cuáles son los sectores o actores concretos que ganan con este modelo. De pronto en la exposición de Fernando quedó ejemplificado. ¿Cómo se articula el modelo regional y nacional? Allí pues tenemos una pregunta, porque hemos hablado muy focalizado en el caso Medellín. ¿Es un modelo solo de Medellín o marca todas las ciudades? Pregunta complementaria para la anterior. ¿El aumento de la pobreza hace parte del modelo? ¿Quieren decir que este nivel de exclusión seguirá creciendo y las políticas para combatirlas será siempre inútil? El modelo se impuso por vía armada. ¿Podemos decir que a esta, que es una ciudad construida para las mafias en su sentido amplio? Otra pregunta tiene que ver con la ONU prevé que en el 2050 el mundo contará con un 70% de población viviendo en las ciudades. Con este modelo de hiperconcentración tendremos sin duda estallidos sociales. ¿Qué alternativas hoy tenemos para hacer frente a estos problemas? Otra pregunta, ¿seguir creyendo que los alcaldes y concejales cambiarán esta realidad es iluso? ¿Qué opinan al respecto y qué rutas de transformación pueden sugerir? Y por último, es un problema de modelo. Cali vive situaciones similares. Bogotá igual parece ser que existe población sobrante y los procesos de despojo ahora se acentuarán en la ciudad. ¿Existen rutas jurídicas reales para hacer frente a esta lamentable realidad? Como ven, las preguntas están enfocadas en que, bueno, ya tenemos un sobrediagnóstico, digámoslo así, tanto en los aspectos históricos como en los aspectos demográficos del último momento, en lo que se llama aquí la apropiación o la adecuación a unos modelos que son parámetros internacionales dentro del marco del neoliberalismo. Para los tres compañeros que están conmigo aquí en el conversatorio, las preguntas han girado en torno a posibilidades, alternativas, cómo seguir pensando lo organizativo, qué hacer con las maneras como nos hemos organizado para enfrentar la situación. También habían otras preguntas que tenían que ver como con las exposiciones, que yo las hice a los compañeros Forres y a el compañero Juan. Entonces vamos a escucharnos. Vamos a empezar entonces con el profesor Forres. Si es posible, prende la cámara y le escuchamos, profe. Bueno, la pregunta en cuanto al tema, digamos, de esa transición entre los viejos caciques políticos que mandaban en la alcaldía, pues como parte de la política nacional precisamente del bipartidismo, y lo que podríamos llamar esa nueva tecnocracia, si se quiere. Creo que el punto de alguna forma es que si bien podríamos ver una evidente o aparente renovación política, la pregunta también es cuál es el modelo económico, territorial y de seguridad. Y como han expuesto los dos compañeros, pues obviamente es neoliberal puro y duro, podríamos decir. Y la pregunta entonces en cuanto a la seguridad, la relación
digamos, de lo que sería la oficina de Envigado como una estructura duradera en el tiempo, explicado muy bien en un libro de Juan Diego Restrepo, que es lo que resguarda ese orden de desigualdad estructural creciente que obviamente las alcaldías no pueden ni han querido realmente y ni serían capaces de resolver por sí solas, y lo que podríamos llamar también como resultado de ese proceso de exclusión política y económica una fragilidad institucional que podríamos decir es también un cierto vacío en el que se mueven las mafias. Entonces, eso tiende a consolidarse, es decir, la desigualdad estructural y la fragilidad institucional, no como algo transitorio, sino algo como permanente, y según una de las investigadoras del tema, ahí las mafias juegan un papel coherente, lógico y funcional en cuanto a, podríamos decir, la refuncionalización de la propiedad. Entonces, la pregunta que tenía que ver con la relación actual entre el grupo empresarial antioqueño y la alcaldía y las mafias. Hay una división de trabajo que es bien compleja y obviamente también esa división de trabajo es una división de espacio que se refleja en el control armado de muchos sectores de los barrios populares, pero también por las convivir en el centro. Y los sectores lícitos, obviamente, y muchos aspectos de la política pública, de eso se encarga el grupo antioqueño. Pero la pregunta es, ¿dónde se encuentran esos dos sectores? El submundo, si se quiere, y el mundo legítimo de los dueños del poder y la riqueza lícita. Y creo que ahí tenemos, obviamente, la industria de la propiedad inmobiliaria, también la seguridad privada, de construcción y cemento, y tal vez en algunos casos obras públicas. Y eso ya son temas estructurales que van más allá de tal o cual alcalde y obviamente la supuesta independencia de los alcaldes no tiene nada que ver, digamos, con el modelo económico, ni territorial, ni de seguridad. Ahí dejaría pues como la respuesta a esa pregunta sobre la exposición. Muchas gracias, profe Forres. Ya enseguida le damos nuevamente la palabra. Profesor Juan, frente a las preguntas, ¿usted tendría algo para comentar? Sí, específicamente cuando hablabas ahora sobre el consenso y la legitimación, digamos, del modelo, de pronto no sé si no fui claro, pero entonces me gustaría como aclarar ese punto. Dentro de la construcción de la hegemonía neoliberal, decía yo que los actores dominantes tienen una fuerte capacidad para generar consensos y legitimar ese proyecto social y económico, ¿sí? Entonces, estos actores dominantes, al tener esa capacidad de generar consensos y legitimación de ese proyecto, pues obviamente lo hacen expulsando, digamos, a una cantidad de sujetos que suelen ser incómodos precisamente para ello. ¿Por qué? Pues porque ese proyecto político y económico, que es el neoliberalismo, pues no es más que un proyecto particular que tiene como objetivo presentarse o convertirse en un proyecto general o universal. Y en ese tránsito de lo particular a lo general se da un doble proceso, un proceso de despolitización en la medida en que el neoliberalismo busca diluir cualquier nexo social. Es decir, para el neoliberalismo no existe ninguna posibilidad para la solidaridad, para la cooperación, para la fraternidad, porque en últimas el individuo es responsable de sí mismo dentro de la cantinela neoliberal. Yo recuerdo uno de los candidatos
a la alcaldía en las elecciones pasadas, el de ultraderecha, uno de sus eslóganes de campaña era Medellín, ciudad de empresarios. Eso implica en el imaginario neoliberal, pues precisamente esa acentuación del individualismo y un proceso de despolitización que está anclado al otro proceso, que es un proceso de desdemocratización. Porque el neoliberalismo es antidemocrático o ademocrático. ¿Sí? Porque en este régimen neoliberal, pues la democracia está reducida a un proceso de selección de dirigentes y eso hace de la democracia una envoltura vacía. Entonces, insisto, esa capacidad de los actores dominantes de generar o de producir consensos y legitimación, pues obviamente va por encima muchas veces de las, digamos, resistencias de algunas subjetividades políticas que obviamente ven en ese tránsito de lo particular a lo general, pues algo absolutamente problemático, ¿cierto? Y se convierten esas subjetividades políticas en problemáticas para ese modelo, para la consolidación de ese modelo. Y entonces el neoliberalismo lo que hace es un poco desvirtuar o acabar con la política en la medida en que hace de la política ya no un arte de lo posible, sino que lo sustituye de una manera bastante fácil, si se quiere, por la administración de lo necesario e inevitable. Es decir, el modelo ya, en la medida en que se consolida a través de esos consensos que no son absolutos, en la medida en que no integra a todos y que legitima su propio proyecto, pues interioriza o hace que interioricen las subjetividades, pues una faceta, digamos, de la realidad que se supone es necesaria y que es inevitable. Eso entonces también nos lleva, digamos, a las otras preguntas que planteabas ahorita, Edison, acerca de, bueno, y entonces, ¿cómo hacer para generar unas alternativas que puedan consolidar también un proyecto diferente, un proyecto otro, que de alguna manera también ponga o haga temblar los cimientos de ese modelo de ciudad neoliberal? Yo creo que esa es, digamos, la parte más difícil, porque como lo decía en algún momento también de la presentación, es que resulta que dentro de esas soluciones a los problemas de la ciudad, a los problemas urbanos, pues no existe la solución. Y en ese sentido, esas propuestas alternativas, esas prácticas cotidianas, esas formas de resistencia que se generan en los territorios, pues también deben ser un poco conscientes de ello. ¿En qué medida? En la medida en que de cara hacia el futuro, lo que nos acompaña es lo que Boaventura denomina experimentalismo, ¿cierto? Hay un periodo, si se quiere, de experimentación. ¿A qué llamaría? A que esas resistencias en los territorios vayan pudiéndose integrar, vayan pudiendo articular, vayan pudiendo tener presentes cuáles son los intereses de cada una de ellas y cómo trabajar conjuntamente para poder desarrollar esos proyectos de vida, teniendo también muy presentes, ojo, que el juego electoral es muy tramposo, en la medida en que hay un sistema que ya está, digamos, altamente estructurado y que muchas veces no depende de un sujeto que llegue, digamos, a un cargo X, sea el consejo o la alcaldía, para tratar de revertir situaciones. Es mucho más complejo que eso. Entonces hay también llamar la atención sobre ser menos ingenuos y tratar de, mediante autogestión, mediante autonomía, trabajar otros procesos y no poner toda su confianza, digámoslo así, en ese sistema electoral, ¿cierto? Porque las democracias liberales en última instancia, pues también están supeditadas a esas estrategias del capitalismo en su fase neoliberal. Entonces eso hace difícil pensar que exista un sujeto, digamos, que pueda revertir esas situaciones dentro de esos canales institucionales. Hasta ahí, pues, la respuesta, Edison, a ese interrogante. Gracias, Juan. Fernando, compañero Fernando, mira que... Sí, por aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, muy Dentro bien. de, bueno, primero hay comentarios, digámoslo, geniales sobre tu presentación, que es muy potente, que muy bien estructurada, que se nota que de fondo
hay un trabajo pues muy organizado tuyo y de tus compañeros de los procesos en los que están. Y a partir de allí, pues esto que nombraste desde la ciudad informal, pues genera, por lo menos en mí, una inquietud, porque cuando nosotros como niños de los 80s y los 90s, pues a nosotros se nos hablaba de ciudades, sobre todo en Medellín, eh, mirando esto del narcotráfico, la criminalidad, el mercenarismo y todo eso se señalaba y se estigmatizaba sobre todo a los sectores populares. En tus mapas y en las gráficas vemos que parece que en los sectores populares, por lo menos esa recapitalización, si entendemos que tanto el narcotráfico como el mercenarismo, como la criminalidad, son empresarismos muy potentes que recogen mucho dinero, eh, si se señala que son en los sectores populares donde está la criminalidad, o se ha señalado estigmatizando a las poblaciones de los sectores de la ciudad del norte, pues por lo menos queda claro que el capital no queda allí. Eso da a entender como que esa economía ilegal criminal eh, que nosotros nombramos en esta fase neoliberal, parece que la recogen no en el norte, sino que parece que se recoge hacia el sur de la ciudad, o no sabemos hacia dónde, depende de quién mueva los hilos. El asunto es que parece que hay varias ciudades y tú nombraste la ciudad informal, o hay varias vivencias de ciudad, así como la ciudad informal, como lo que hemos llamado nosotros los sectores o la ciudad en resistencia. eh, Existe la ciudad hegemónica. eh, Dejo ahí para tu intervención. Sí, bueno, varios elementos como a nombrar. Primero, bueno, agradecer como de nuevo por el espacio y como por las buenas palabras, el reconocimiento por el trabajo que no es solo mío, sino que efectivamente es colectivo y de hace pues mucho tiempo, y como agradecer aquí como la oportunidad que he tenido de hacer parte de todos estos procesos. Lo otro es esa relación de lo que significa dar cuenta de la generación de espacios de resistencia que a su vez comparten territorio y a veces hasta compiten en el mismo territorio con fuerzas ilegales, que no es lo mismo que competir con lo público, es mucho más peligroso. Y eso también da cuenta de esa vitalidad que se tiene en los sectores populares precisamente para resistir, para crear, para generar. Solamente lo voy a mencionar algunas cifras. Según cifras oficiales, se calcula que en Medellín pueden haber entre 8.000 y 13.000 personas ligadas a grupos armados ilegales en toda Medellín. Solamente en la nororiental, y esto es también un trabajo que tuve la oportunidad de hacer acompañando procesos juveniles, logramos identificar 110 grupos juveniles en los cuales se agrupaban más de 1.300 jóvenes en diferentes actividades lúdicas, recreativas, pero también culturales, pero también artísticas, pero también de recreación, de deporte, pero también, es decir, toda una variedad de actividades. Y yo puedo afirmar con toda certeza, porque conocí todos esos grupos, que la inmensa mayoría, si no todos y todas, quienes hacían parte de estos procesos, no estaban ligados a grupos armados ilegales. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? 1.300 jóvenes. Dudo mucho que toda la nororiental, todos los grupos armados de la nororiental, sumen 1.300 jóvenes armados. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos demostrando también desde la práctica, desde la vivencia, que la inmensa mayoría de gente no quiere tener nada que ver con este asunto. Que eso no quiere decir que no tengan poder, lo tienen de hecho, por la economía, pero también por la fuerza, por la presencia del control territorial. Pero también significa que hay otros estilos de vida que se están dando también en esos mismos territorios que hay que valorar enormemente y potenciar, y que de alguna manera nos dan cuenta de esa esperanza en la ciudad, de esa ciudad también que viene de ahí. Yo nací y crecí en el barrio Popular 1. Yo nací en el 82. Yo viví todos los ciclos de violencia más agudos que tuvo esta ciudad ahí, en ese barrio.
Yo vi morir mucha gente, vi asesinar mucha gente. La mayoría de mis amigos de infancia fueron asesinados. Y sin embargo, yo estoy aquí, dando cuenta de todo este relato, de todo este análisis y evidenciando, no tanto por mí, sino además por muchas personas que conozco, que ahí hay un montón de estilos de vida importantes, de personas, de sujetos políticos que están construyendo, luchando por construir no solamente su propia existencia, sino además estilos de vida alternativos, pero además territorio y ciudad desde la resistencia, desde la creación diferente, desde la cultura, la alternativa. Creo que eso es importante primero de resaltar y reconocer que aun cuando estamos en ciertos asuntos hegemónicos que tienen que ver, en este caso que lo tenemos muy marcado, el tema del neoliberalismo, el neoliberalismo no es un todopoderoso. El neoliberalismo también se puede cuestionar, incluso desde la vida cotidiana, y eso hay que valorarlo, porque de lo contrario es como si nos estuviéramos entregando a lo inevitable, como si no hubiera ninguna posibilidad. Y por el contrario, si algo está en disputa es la posibilidad, y creo que por eso hay que valorarlo. Eso es un asunto primero. Otro asunto, que es una pregunta que me está sonando mucho es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Hacia dónde marchar? Una pregunta difícil, muy difícil, porque estamos precisamente en ese proceso creativo, reconociendo todo lo que se ha hecho históricamente en Medellín desde esos sectores populares, desde la resistencia y la alternativa, pero también reconociendo que estamos en otro momento y que tenemos que enfrentarnos a asuntos diferentes. Y yo quiero aquí traer las palabras de uno de los teóricos que yo creo que es importante, un filósofo latinoamericano, creo que los más relevantes hoy, todavía vivo, Enrique Dussel, cuando él dice, es una trampa pensar que tenemos que tener el proyecto listo para poder generar procesos de transformación. Eso es mentira. Nunca ha pasado, en ninguna parte. Miremos el ejemplo del capitalismo, lo dice el profesor. El capitalismo no se creó sobre un proyecto ya creado, no se creó, no se construyó sobre un proyecto ya definido. Se fue construyendo con base en una serie de prácticas que acumulados a través de los siglos, de los años, posibilitaron llegar al punto que tenemos hoy. Es una clara demostración de cómo realmente las transformaciones no obedecen a tener todas las claridades listas. Se trata de tener unos criterios básicos que nos permitan saber hacia dónde queremos dirigirnos, a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que no queremos reproducir y cómo empezamos a generar formas alternativas a través de las prácticas que nos permitan ir acumulando la experiencia e ir heredando en el paso del tiempo. Y creo que eso nos da una gran lección, y es que la esperanza sigue viva a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar del neoliberalismo, a pesar de los grupos armados ilegales, a pesar de todo lo malo que hoy efectivamente pasa en la ciudad y pasa en esta Colombia y pasa en esta Latinoamérica. Yo creo que es eso, como que no perdamos la posibilidad de la transformación en seguir soñando y pensando. Y frente a eso, pues nos toca un dicho ya bastante conocido en Colombia, o inventamos o erramos, sin querer decir con ello que no podamos reconocer toda la experiencia que hemos transcurrido ya hasta aquí. Yo dejaría por ahí para no extenderme mucho. Muchas gracias, Juan Pablo Fernando. Bueno, para ir cerrando, les pido a nuestros tres invitados, si es posible, un enunciado corto que nos ayude. Obviamente esto es difícil concluirlo y es difícil cerrarlo porque lo que hacemos es abrir, generar más apertura a estos problemas, a generar la concientización necesaria pues para las poblaciones, para nosotros a indagar, a ser más agudos frente a lo que está pasando. Y invito a el profesor Forrest Hilton, si es posible, a que nos deje algún enunciado corto sobre esto que conversamos hoy, sobre lo que también se plantea en términos de la posible acción transformadora desde los procesos de movilización social y político. Y en Medellín, eh, ¿cómo sería eso? Profe, le escuchamos. No, no, no. Sí, le repito, profe, ¿me escucha? Bueno, no, estamos ya cerrando el encuentro de hoy. Quisiéramos en un enunciado corto, si es posible, de su parte, sobre el tema, tratando de aportar y haciendo llamado a esta unidad de acción transformadora desde los procesos de organización social de las comunidades.
Parece que perdimos la señal con el profesor. Profe, ¿estás ahí? Eh, alcanzamos, o sea, realmente escuchamos muy poco. No sé si hay algún problema con el sonido, con el micrófono. Eh, Profe, te pido un momento. Compañeros, ¿escuchan? ¿Escuchan bien? Yo te escucho muy bien, pero al Listo. profe Flores no. Yo Ok. también No se escucho escucha. a Edison. Profe, algo pasa con el profe Forest mientras lo arreglamos. Juan, si quieres, tú vas interviniendo. Gracias, Edison. Es que creo que muy valiosa toda la presentación de Fernando y al final la última intervención creo que dice algo que me parece que es muy, muy importante para tenerlo en cuenta y es la disputa por los posibles. ¿Y cuál es esa ciudad posible más allá del modelo neoliberal de ciudad? ¿Cierto? A partir, por ejemplo, de la trayectoria de vida que nos contaba pues muy brevemente Fernando, cómo hay otra ciudad que reverbera, cómo hay unas prácticas, no solo, digamos, de resistencia, sino de reexistencia en medio de las dificultades, cómo consolidarlas, cómo no dejarlas apagar, cómo darles mayor ímpetu, cómo articularlas con otras que se dan también en la ciudad, en otros territorios, digamos, diferentes. Es imprescindible para mí eso, esas disputas por los posibles. ¿Cuál es la ciudad que queremos? Y cómo dentro de esa ciudad que queremos y esa disputa por los posibles, pues esas existencias, esas formas de existencia, esas modalidades de existencia que ya existen hoy, pues pueden desplegarse, ¿cierto? En esa posibilidad de ciudad otra, más allá del modelo de ciudad neoliberal, como lo decía Fernando, es que no es ni inevitable, no es ni inalterable, se puede alterar, se puede revertir. Ahora, los procesos son generalmente procesos de largo aliento, ¿no? Y no podemos esperar digamos, que la transformación se dé en periodos cortos de tiempos. Entonces, esas luchas y esas disputas por los posibles, me parece que hay que seguirlas manteniendo e incluso dotándolas aún más de fuerza y de sentido en términos de construcción de ciudad. Gracias, Juan. A ver, profe, Forrest, eh, ¿se pudo mejorar el sonido? Creo que sí, yo Sí, lo ya, escucho ahora sí. correctamente. Bueno, muy rápidamente, para reforzar pues ese punto sobre el tema de la esperanza, Marta Domínguez, una investigadora muy, muy buena en la Universidad de Antioquia, ha hecho un estudio reciente, creo que del año 2018, y lo que ella me contó sobre ese estudio y resumen de los estudios sobre la violencia urbana en Medellín, es que los focos democráticos y populares demostrando otro camino, buscando construir otra ciudad, es lo que resalta en la historia de Medellín desde, digamos, los años 70, si se quiere. Entonces, lo que se ve ahí es que esos movimientos democráticos y populares, bregando por una ciudad totalmente, radicalmente distinta, han sido persistentes, resistentes y inacabables. Por más terror que les hayan metido, nunca han podido apagar esos focos de luz que existen en todas partes de la ciudad y obviamente en la nororiental en particular, porque de eso se trata en la discusión de hoy. Entonces, con eso cierro. Eh, muchas gracias, profe. Fernando, así un enunciado corto para Sí, animar también la movilización. Sí, dale. lo primero es ratificar que esa idea de que no porque algunos poderosos tengan muchas cosas planeadas significa que ya lo tengan todo controlado. No todo lo que planean lo logran hacer. Ellos también se equivocan, también se frustran, también hay muchas cosas que no les resultan. Eso significa que efectivamente está el espacio para la disputa de todo lo que significa esta ciudad y esta sociedad.
está el espacio para efectivamente lo posible, para ese otro posible, para un algo a construir que sea diferente. Y cerrar con una frase que desde el movimiento de pobladores se ha venido haciendo pues como reiterativa y que hoy yo quiero retomar desde la nororiental y es porque esta ciudad también es nuestra. Muchas gracias, Fernando. Tenemos reporte de audiencia ya finalizando. Felicitar y también hacer un saludo a los líderes, lideresas que nos siguen desde muchos lugares, por ellos y también por nosotros, porque nos duele, así como dicen nuestros compañeros, nos duele mucho no seguir luchando por una ciudad que queremos. Nos reportan desde el Chagualo, desde de la Cascada, por el sector de Robledo, en Manrique, y desde el norte de Antioquia nos reportan sintonía. Para ellos, e incluso para los demás que están allí, pero que aún no se han reportado, queremos enviar un saludo y agradecer la participación también a nuestros invitados y a quienes nos acompañaron a través de las redes. Esperamos que este espacio haya propiciado la reflexión y nos regale pistas sobre cómo orientar nuestra acción política. Les invitamos para el próximo sábado 31 de octubre. Recuerden que estamos en un ciclo. Vamos a hacer un ciclo de 4 conversatorios. El 31 de octubre a las 2 p.m. estaremos aquí mismo por estos espacios. Trabajaremos víctimas del desarrollo, luchas jurídicas y políticas, y también estaremos conectados por el Facebook del Grupo Cabilando. Muchas gracias a todos por participar, por estar. Esperamos mantener el vínculo, seguir en este proceso hacia un movimiento por el campo y la ciudad, que resiste, que persiste y que busca una vida digna. Dejamos ahí. Muchas gracias a todos.